Ya. Vamos a continuar entonces con los problemas de cuadriláteros. Entonces, el problema 1 dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la medida del lado del cuadrado cuya diagonal mide 16 centímetros? Primero te decía de que no está de más, pero vamos a dibujar a un cuadrado, ¿sí? Dibujemos al cuadrado. Listo, ¿ya? Luego que hemos dibujado nuestro cuadradito, tú ya sabes que para que sea cuadrado, ¿qué tiene que cumplir? Que cada ángulo tiene que medir ¿cuánto? 90. Le ponemos 90 grados, ¿ya? 90 grados, 90 grados y 90 grados. Y luego me dice que la diagonal mide 16, ¿no? Entonces sacamos la regla otra vez, ¿ya? Sacamos la reglita otra vez y vamos a trazar la diagonal. Listo, ¿ya? ¿Y cuánto mide esa diagonal, dice, chicos? 16. 16, ¿ya? Ahí está, 16. Listo, entonces, pero me piden el lado. Como no conozco el lado, le pongo X. Y tú sabes que si es un cuadrado, los cuatro lados tienen que tener las mismas medidas. O sea, a cada uno le pondré X, X y X. Pero nosotros vamos a trabajar en este triángulo que tú ya te has dado cuenta que es un triángulo rectángulo. ¿Y qué puedo aplicar ahí? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? De que X al cuadrado más X al cuadrado es 16 al cuadrado. X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado. 16 al cuadrado es 256. Tú ya sabes que este número 2... ¿cómo pasa, chicos? A dividir, ¿no? Y me va a quedar que X cuadrado es 256 entre 2. O sea, X al cuadrado es 128. De donde el cuadradito pasa como raíz, raíz de 128. Pero no lo podemos dejar ahí, ¿ya? Porque tú sabes que el 128 es 64 por 2, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuánto es raíz de 64? 8 raíz de 2. ¿Y qué me queda? 8 raíz de 2 centímetros. Y ese es el primer problema. Dos cuadrados de 160 centímetros de perímetro se unen de manera que forman un rectángulo. Determine la medida de la diagonal del rectángulo formado. Pues acá voy a graficar dos cuadrados. ¿Listo? ¿Sí? Voy a graficar dos cuadraditos. Uno por acá, ¿ya? Y el otro, para que sea lo mismo, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a copiarlo. Listo. Ahí están esos dos cuadrados que lo vamos a unir. Y si tú te has dado cuenta, han formado ¿qué? Un rectángulo. Y dice que determine la diagonal de dicho rectángulo. Entonces vamos a sacar la regla, ¿sí? Vamos a sacar la regla y vamos a trazar la diagonal. Ahí está. ¿Listo? Y me piden la longitud de esa diagonal, por lo tanto, ¿qué letra le pongo? X. Pero vamos a regresar al enunciado. Dos cuadrados de 160 centímetros de perímetro. Entonces, ¿eso qué me representa? Que cada lado del cuadrado mide 40, ¿no? Este ladito 40 centímetros, este otro 40 centímetros. Todos los lados son de 40 centímetros. Listo. ¿Ya? Igual que el problema número 1. Yo no voy a trabajar en toda esta figura, solo en una parte, por acá. Observa este triángulo. ¿De qué tipo es? ¿Triángulo rectángulo? No. Claro, porque si estas figuras de color rojo son cuadrados, este ángulo debe medir ¿cuánto? ¿Cuánto? 90 grados. Listo. Y eso lo vamos a indicar acá. Entonces, en este triángulo de color verde, ¿no? Que lo hemos llenado de líneas de color verde, ¿qué puedo aplicar ahí? El teorema de Pitágoras. Otra vez. ¿Ya? ¿Y cómo sería Pitágoras, chicos? A X al cuadrado. ¿Es igual a qué? 80, primero todo este catete es 80, entonces le pongo 80 al cuadrado más 40 al cuadrado. X al cuadrado es 80 al cuadrado 6400, 40 al cuadrado es 1600. X al cuadrado, la suma debe ser 8000. ¿Ya?
Listo, x al cuadrado. Pero tú sabes que el 8000 yo lo debo representar en dos números donde uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Y debe ser 1600 por 5. ¿Ya? Ahora, recién, ¿el cuadradito cómo pasa? Como raíz. O sea, 1600 por 5, perdón, y todo raíz cuadrada. Chicos, ¿cuánto es raíz cuadrada de 1600? 40. O sea, ¿qué me queda? 40 raíz de 5. ¿Qué unidades? Centímetros. Otra vez, utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a seguir con el problema número 3. En el cuadrilátero convexo, tú ya sabes que es un cuadrilátero convexo porque todos los ángulos internos miden menos de 180 grados. Me dice que encuentre el valor del ángulo BCD. Entonces, si nosotros observamos la figura, el valor del ángulo BCD, acá está, BCD es este de acá, ¿ya? Entonces no te vas a confundir, no me piden hallar X, sino nos piden hallar X más 20. Perfecto, ¿ya? Para eso, me acuerdo, una de las propiedades principales, que la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero es 360 grados. Perfecto. O sea, X más 30, más X más 20, más X más 10 debe ser 360 grados. Y eso lo vamos a escribir. X más 30, más X más 20, más X más 10 es 360 grados. Listo. X más X más X más X, 4X. 30 más 20 más 10, 60. Y eso es 360 grados. O sea, 4X es 360 menos 60. 4X, ¿cuánto es, jóvenes? 300. ¿El 4 cómo pasa? Y me queda 300 entre 4 y X debe ser 75. Pero ¿esa es la respuesta? No. Porque recuerda que me pide X más 20. Vamos a reemplazar. X 75 más 20, ¿cuánto sería? 95 grados. Esa es la respuesta recién. Seguimos con nuestro problema número 4. En el trapecio ABCD, y observa la figura ABCD, ¿ya? Me dice de que BC es paralelo con AD. BC y AD son paralelos, por lo tanto estas deben ser las bases, ¿no? Me dice que calcule el valor de MN. Este segmento es lo que nos piden. Repito, entonces me piden calcular el valor de MN. Pero si tú observas, M es punto medio de AB, ¿no? Y N es punto medio de CD. ¿Qué significa? Que M y N es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Por lo tanto, MN, que es lo que me piden, le pongo X. Y MN se le conoce con el nombre de ¿qué? De la mediana del trapecio, ¿no es cierto? Y nos acordamos cómo se calcula la mediana del trapecio. X, en este caso que es la mediana del trapecio, es igual a la semisuma de las bases. O sea, 12 más 8 entre 2. Exacto, 12 más 8 entre 2. X debe ser 12 más 8, 20 entre 2. X debe ser 10. Las unidades centímetros. Esta es la respuesta. Problema 5. En un romboide, ¿qué es un romboide? Es un paralelogramo propiamente dicho. ¿Y cómo se grafica? Fácil. Si nosotros hacemos una línea, ahí está. Esta misma línea la tenemos que trasladar en la parte de abajo, pero dejando un pequeño espacio. Y ahora recién unimos estas líneas, ¿no? Y tenemos nuestro romboide o paralelogramo propiamente dicho. ¿Quedó claro? ¿Qué dice? Que en un romboide la medida de uno de sus ángulos exteriores es 130 grados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a querer de que este angulito, ¿ya? Yo voy a desear que este angulito externo, este de acá, mida 130 grados, ¿ya? Listo, entonces ponemos 130 grados. Viene la pregunta, determine la medida de todos los ángulos interiores de ese romboide. Fácil. Entonces, jóvenes, si este ángulo es 130, este interno, ¿cuánto vale? Porque ambos, claro, porque ambos deben sumar 180 grados. Listo. Ahora, esta figura que hemos dibujado es un romboide. O sea, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Si este es 50 grados, este también debe medir. Exacto.
y eso vamos a poner 50 grados. Listo. Ahora, ¿ya? Seguimos en el romboide. Este ángulo, ¿cuánto debe medir? Debe medir 130 grados. ¿Por qué? Acuérdate de que en todo romboide o paralelogramo, la suma de dos ángulos adyacentes es 180 grados. Entonces, si yo ya tengo 150, ¿cuánto me falta? 130. Ya está. Ese joven se olvida de sumar, creo. ¿Ya? Bueno, debe ser 130 grados. Listo. Ahora, si este ángulo mide 130, este otro, el opuesto, también debe medir 130 grados. Listo. ¿Ya? Y ya tenemos los ángulos que nos piden. Entonces, una vez que ya tenemos los ángulos, vamos a dar nuestra respuesta. Recuerda que me piden, determinen la medida de todos los ángulos. Entonces, todos los ángulos miden 50 grados, 130 grados y 130 grados. Repito, ¿qué nos tenemos que acordar acá? Que en todo romboide o paralelogramo, ya la medida de los ángulos opuestos es la misma y la suma de dos ángulos adyacentes es de 180 grados. Antes de continuar con el problema 6, ¿ya? Voy a mandar saludos a todos los estudiantes de cuarto B. Y ahora sí con el problema 6, ¿ya? En un rombo, entonces ya se te explicó en el salón de clases que tú debes dibujar un rombo de la siguiente forma. Primero haces una línea vertical, ¿ya? Ahí está, y ubicas su punto medio, ¿ya? Ahí está. Y en ese punto medio trazas una línea, ¿ya? Trazas una línea horizontal, ¿ya? Ahí está. ¿Qué hemos trazado ahí? Las diagonales. Ahora recién unimos las diagonales y formamos nuestro rombo. Ahí está. Listo, ¿ya? Bueno, está de más decirte, pero en un rombo las diagonales se cortan formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso sabemos todos. Seguimos. Dice que una diagonal es el doble de la otra. Eso lo vamos a anotar ahora. Determina el perímetro del rombo. Entonces, si me piden el perímetro, yo primero debo determinar el valor del lado. Y como tú sabes, en un rombo todos los lados tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, primero debo determinar X. Luego me dan el dato importante. Si se sabe que la diagonal menor mide 4. ¿Qué quiere decir? Que esta diagonal, toda esta diagonal, mide 4. Pero tú sabes que este punto en un rombo es punto medio de las diagonales. O sea, esta mitad debe ser 2 y la otra también debe ser 2. Listo. Ahora regresemos a un dato que no lo hemos utilizado. Una diagonal es el doble de la otra. O sea, si esta diagonal mide 4, ¿cuánto mide esta otra diagonal? 8. Y esta mitad, 4. Y esta otra, 4 también. Listo. Eso lo vamos a anotar, ¿ya? 4 y 4. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor de X? Ahora, vamos a seguir con el problema. Si tú revisas, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular X en este triángulo rectángulo, ¿ya? Que lo vamos a llenar de líneas de color verde. Listo. Entonces, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo? X al cuadrado, perfecto, es igual a ¿qué? 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Hemos aplicado el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería? X al cuadrado es 16 más 4. X al cuadrado es 20. X es raíz cuadrada de 20. Entonces el 20 lo debo descomponer como 4 por 5, ¿no? Entonces X debe ser raíz de 4, 2, pero por raíz de 5. Pero esa no es la respuesta, porque recuerda que me pide determinar el perímetro. Y si tú observas el perímetro de ese rombo, ¿a qué sería igual, jóvenes? 4x, ¿no? X más X más X más X. 4 veces, o sea, simplemente 4x. O sea, 4 por, ¿cuánto vale X para nosotros? 2 raíz de 5. ¿Y cuánto sería el perímetro? 4 por 2, 8. 8 por la raíz de 5. Y esa sería la respuesta, ¿ah? El problema número 2 dice lo siguiente. En un paralelogramo ABCD, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá la letra A. Y me voy a detener ahí porque te vas a dar cuenta de algo muy importante. Lo normal sería poner ABCD.
Pero vamos a ver que en este caso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque me dice de que AB es igual a 2AD. Y eso no es nuevo para nosotros. ¿Qué significa de que AB es igual a 2 veces AD? Desde segmentos hemos hecho esto. Que AB sobre 2 es igual a AD sobre 1. Exacto, a AD sobre 1. Tenemos una proporción, pues. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que AB debe ser 2K y que AD debe ser K. Eso es, ¿ya? Ahora, si tú observas, AB es el doble de AD. Si acá yo pongo la letra B, no, sería al revés, ¿no? Sería al revés. Entonces la letra B tendría que ser por este lado, ¿no? Acá pondría B, acá dejaríamos a la C y acá a la D. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Repito, AB, ¿cuánto vale para ti? El doble de AD. ¿Ya? Otra vez, AB, ¿cuánto mide? 2K. AD, ¿cuánto mide? K. ¿Listo? Ahora sí, esto AD le pongo K y a AB le vamos a poner 2K. ¿Qué más? Seguimos con el problema. Se ubica M, que es punto medio de CD. Entonces acá está CD. Vamos a ubicar el punto medio M, que debe estar más o menos por acá. ¿Listo? Ahora vamos a aprovechar ese dato. Chicos, ¿cuánto vale AB? AB, 2K. ¿Cuánto debe ser CD? 2K. Pero si M es punto medio, ¿cuánto es MD? K y K. ¿No es cierto? Así es. O sea, acá le pongo K y a MC también le debo poner K. Ahora, seguimos. Chicos, si AD es K, ¿cuánto vale BC? Porque también, ¿no? Porque en todo paralelogramo los lados opuestos tienen la misma medida. ¿Quedó claro? Seguimos. ¿Qué más? Dice que ese punto medio M, que es punto medio de CD, lo voy a unir con los vértices A y B. O sea, M lo uno con A y M lo uno con B. ¿Ya? Y eso vamos a hacer. Acá está MA. Vamos a hacerlo más bonito. MA y MB. ¿Ya, jóvenes? Y luego me dice el triángulo AMB es... ¿A qué se refiere con eso? Ajá. Me está preguntando de que qué clase de triángulo es el triángulo AMB. ¿Cómo es eso? O sea que puede ser isósceles, equilátero, rectángulo, escaleno. Eso nosotros tenemos que determinar. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, observemos nuestra figura. Observa el triángulo AMD. ¿Te ubicaste? AMD. Si esto es K, eso también es K. Por lo tanto, el lado AD también debe tener sus dos rayitas, ¿o no? Ahí está. ¿Y qué significa eso de que el triángulo AMD, qué tipo es? O sea, este ángulo y este otro, ¿qué tienen que tener? La misma medida. Como no lo conozco, a cada uno le pongo A y acá también le voy a poner A. ¿Listo, jóvenes? Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, pensamos. Observa, DM y AB, ¿qué son? ¿Paralelos o no? ¿Sí o no, chicos? DM y AB, ¿qué son? Paralelos. Por lo tanto, ¿cuánto vale este angulito? ¿Cuánto vale este angulito? A. Exacto. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver. Nos acordamos pues de ángulos con paralelas. Observa esta figura. Acá yo quiero que sea D, esto es M, este ángulo mide A, esta parte es A y esto es B. Observa. Si estas son paralelas, este y este ángulo que tienen que tener la misma medida. Eso mismo hemos hecho acá. Si esto es A, esto es A. ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿cuánto vale todo este ángulo? 2A. ¿Cuánto debe ser esto? 2A también. Porque los ángulos opuestos que tienen que tener la misma medida también. ¿Siéntese bien? ¿Ya? Seguimos. ¿Ya? Chicos, ahora observemos este otro triángulo, el MBC. MBC, ¿qué clase de triángulo es? También K y K. Entonces, a CB también le debo poner las dos rayitas. Ahí está, un ratito, vamos a ver. Le pongo las dos rayitas, ¿ya? Ahí está. Observa, ¿qué significa? Que este ángulo y este otro, ¿qué tienen que tener? La misma medida, pero yo no conozco, entonces le voy a poner una letra diferente, ¿ya? Yo deseo que esto sea B y que esto también mida B. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a borrar esta partecita que hemos hecho, ¿sí?
Vamos a borrar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Para qué? Observa, por favor, el triángulo. ¿Ya? Observa el triángulo BCM. ¿Cómo sería una ecuación? 2A más B, ¿cuánto es? 180. Perfecto. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir al triángulo. ¿Qué triángulo dijimos, chicos? BCM. ¿Qué digo? Que 2A más B debe ser 180 grados, ¿no? O sea, 2A más 2B debe ser 180 grados. Mitad a todo. A más B, ¿cuánto es? Y, profesor, ¿y para qué hacemos todo eso? Si a mí me piden qué clase de triángulo es el triángulo AMD. Es que observa, chicos, ¿cuánto vale A más B? 90. O sea, A más B es 90 o no. Sí. Por lo tanto, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? 180 menos A. O sea, 90 grados, claro. Y si este ángulo es 90 grados, el triángulo AMB, ¿qué clase de triángulo es? ¿Triángulo qué? Rectángulo. Esa es la respuesta, ¿ya? Es un triángulo rectángulo. Listo, ¿ven? Entonces, cuando trabajamos con paralelogramos, jóvenes, ya, no te preocupes, aparentemente te van a faltar datos, pero lo que tú tienes que hacer es trabajar con los ángulos. ¿Me deja entender? ¿Qué pasaría si acá me hubiera quedado 60, 60 y 60? ¿Qué tipo de triángulo sería? Equilátero, ¿no? ¿Qué pasaría si acá me hubiera quedado 70, 50 y 60 grados? ¿Qué tipo sería? Otra vez, 70, 50 y 60, escaleno. O acutángulo también, ¿ya? Porque todo sería diferente. Listo, joven. El problema número 3 dice lo siguiente. En la figura se sabe que el trapecio ABCD es isósceles. O sea, ABCD es isósceles. ¿Qué significa? Que AD y BC deben tener la misma medida. ¿Ya? Entonces le pongo acá 2 rayitas y ABC también 2 rayitas. Es más, observa, este ángulo vale 53, este también debe ser 53. Y de una vez aprovechemos eso. Si este es 90 y 53, este angulito debe medir. Exacto. Por lo tanto, el otro angulito, este de acá, también debe ser 37 grados. Listo, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué más? Luego me dice de que ABFE es un cuadrado. Ajá, es un cuadrado. O sea, acá los 4 laditos tienen la misma medida. Y es más, se sobreentiende que cada angulito debe medir 90 grados, ¿ya? Determina la longitud de la mediana del trapecio, ¿ya? Entonces recuerda de que a la mediana yo le voy a poner X, ¿ya? A la mediana le pongo X. Y eso es lo que me pide. Ahora, ¿cómo se calculaba la mediana? La mediana se calculaba mediante la semisuma de las bases. En este caso debe ser CD más AB entre 2. Listo. Y eso vamos a anotar, ¿ya? X debe ser, a ver, me voy un poquito, escuche. X debe ser CD más AB y todo entre 2. Listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Empezamos. Otra vez, en la figura el trapecio ABCD es isósceles. ABF es un cuadrado. ¿Ya, chicos? Pero acá el dato principal es que esto mide 10. Chicos, si esto mide 10, ¿cuánto vale AD? ¿Cuánto vale AD? 10. Entonces, decíamos de que si este lado BC mide 10, este lado AD también debe ser 10, ¿no? Porque era un trapecio isósceles. Es más, así es. Recuerda de que acá tengo un triángulo de 37 y 53, donde la hipotenusa, ¿cuánto era antes? 5K. Pero ahora es 10. ¿Por cuánto? Por 2. El que se opone a 37, ¿cuánto era? 3. Pero por 2, 6. 3, pero por 2, 6. Ahí está, un ratito. Ya está. Listo. Y el que se opone a 53 era 4, pero por 2, 8. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esto también mide 8. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto vale FC? 6 también, ¿no? Listo. Ahora, vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Ya? Atentos. Chicos, X. ¿Cuánto vale CD? 20. Claro, debe ser 6 más 8 más 6, ¿no? ¿Ya? Entonces le ponemos 6 más 8 más 6. Más, ¿cuánto vale AB? 8. 8.
Listo, más AB, que es 8. Y todo entre 2. Ya está. 6 más 8, 14. Más 6, 20. Más 8, 28. ¿No? X es 28 entre 2. ¿Cuánto es la mediana? 14. Esa es la respuesta. Vamos a seguir con nuestro problema número 4. ¿Sí? En la figura ABCD es un trapecio. Acá está nuestro trapecio, donde ML es 8. ¿Ya? Acá tenemos de que ML mide 8. Y eso lo vamos a indicar. Listo. ¿Qué más? Me dicen también de que BL mide 2. Entonces acá BL le ponemos 2. AB dice que es 16. Ajá, entonces si AB es 16, ¿ya? BL es 2, entonces AL debe ser 14. ¿Ya? Y eso también lo indicamos. AD dice que mide 18. Perfecto, toda la base mayor es 18. Calcular la longitud del segmento BC, que es la base menor, y le ponemos X. ¿Ya? Entonces acá observemos algo, ¿sí? En el segmento CD, en el lado CD, M es punto medio. Ya. Entonces, si M es punto medio, nosotros podemos trazar una línea auxiliar, ¿sí? Que vendría a ser la mediana de nuestro trapecio. Entonces, este punto que le voy a poner I, tiene que ser el punto medio de AB. Ajá. ¿Y por qué? Ya. Yo he trazado, repito, el segmento MI con la condición de que I también sea punto medio. Punto medio de AB. Entonces, si AB es 16, AI tiene que medir 8. Por lo tanto, también IB también debe medir 8, pero como BL es 2, IL debe ser 6. Y eso lo indicamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hemos hecho este trazo? Como acá tengo un punto medio, seguro voy a utilizar la mediana del trapecio, ¿ven? O sea, MI es la mediana del trapecio, que nosotros la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Observa, en el triángulo ILM. En el triángulo ILM yo tengo que esto es 6, esto mide 8, de donde IM debe medir, que lo vamos a poner Y. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo, ¿ya? En el triángulo rectángulo, ¿ya? ILM. ¿Cómo sería nuestro teorema de Pitágoras? Que y al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea, y al cuadrado es 36 más 64. Y al cuadrado es 100, de donde y vale raíz cuadrada de 100. Y tiene que ser 10. ¿Ya? Entonces ya tenemos que y es 10. Pero observemos algo, ¿no? IM viene a ser la mediana del trapecio, y esta mediana del trapecio se calcula con la suma de la base menor más la base mayor sobre 2, ¿no? Y de esa forma vamos a calcular X, que es lo que nos pide, ¿ya? Entonces utilicemos para calcular la mediana. La mediana del trapecio le hemos puesto que es IM, y eso debe ser igual a la base mayor, que le hemos puesto 18, más la base menor, que le hemos puesto X, y es lo que nos piden, y todo sobre 2, ¿eh? Entonces, pero mirando nosotros, IM es Y, y Y nosotros le hemos puesto de que es 10, ¿eh? 10 es 18 más X sobre 2, ¿no? Tú ya sabes que este número 2 pasa a multiplicar y me queda 2 por 10 es 20. 20 es 18 más X, de donde X debe ser 20, pero menos 18, ¿no? Y esto debe ser 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra respuesta de que X debe ser para nosotros 2. Entonces no te olvides, ¿sí? Cuando hay un punto medio, generalmente vamos a trazar la mediana. Continuamos con nuestro problema número 5. En un cuadrado ABCD, ¿ya? Acá tenemos ya trazado nuestro cuadradito. En la prolongación de AD, o sea, vamos a prolongar este ladito, ¿sí? En la prolongación de AD dice que se ubica un punto E. Entonces para mí que sea el punto E, ¿ya? Tal que la medida del ángulo ACE, la medida del ángulo ACE, ya, entonces hay que trazar, ¿no? Vamos a unir E con C, y vamos a unir C con A. ¿Ya? Vamos a ver, listo, ahí está. Y dice que la medida del ángulo, ¿ya? Del ángulo ACE, o sea, ACE, todo este angulito, ¿ya? Dice que es 82. Entonces, pero recuerda, si esta es la diagonal del cuadrado, es bisectriz, y esto mide entonces 45 grados. ¿Ya está?
Pero recuerda, ¿no? Por dato del problema me dice que ACE es 82 grados y ACE es todo este ángulo. Entonces, si yo ya tengo que este es 45 y todo este es 82, este angulito debe medir 37 grados, ¿ya? Y eso vamos a poner. Listo. Calcula el perímetro del cuadrado, si CE es 30, ajá, entonces a CE le pongo 30. Entonces tú ya te has dado cuenta de que acá tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Entonces le ponemos que este es 53 grados. Listo. Entonces recordemos que la hipotenusa del triángulo de 37 y 53 era 5, pero ahora es 30, que quiere decir que todo lo hemos multiplicado por 6. Entonces el que se opone a 37 era 3, pero 3 por 6, 18. ¿Ya? Y el que se opone a 53 era 4, pero 4 por 6, 24. Entonces ya tenemos gran parte de lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos calcular era este lado, que es el lado del cuadrado. Si esto es 24, esto es 24, todo es 24. Todos los lados del cuadrado deben ser 24. Listo. Entonces a nosotros nos piden el perímetro de ese cuadrado. Entonces el perímetro debe ser 24 más 24 más 24 más 24 o simplemente 24 por 4. Y el perímetro de nuestro cuadrado, de lo que nos piden, debe ser 96. Ahí está la respuesta entonces. Ya, vamos a continuar con nuestro problema número 6. Pero antes, quiero mandar un cariñoso saludo a mis alumnos del cuarto C. Oye, listo, seguimos, ¿ya? ¿Qué dice? En un trapezoide ABCD, ¿ya? Si es un trapezoide, tú ya sabes que nada es paralelo. Nada es paralelo. Entonces vamos a poner ABCD. ¿Listo, chicos? ¿Qué más? Dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de A y B, o sea, de A y B, es 240 grados. Perfecto, entonces a este ángulo le voy a poner A este ángulo le ponemos B, y nuestra primera ecuación, ¿cuál sería, jóvenes? A más B es igual a 240. Exacto, ¿no? Que A más B es igual a 240 grados. Listo. Listo. Ahora vamos a seguir leyendo el problema. Encuentre la medida del menor ángulo agudo que forman las bisectrices de los ángulos exteriores C y D. ¿Qué significa? Que debo trazar el ángulo exterior de C, ¿ya? Más o menos por acá, y trazar su bisectriz, que debe ser esta línea, ¿no? Y tú ya sabes, ¿cómo sé que es bisectriz? Que si este ángulo mide C, ese también debe ser C. ¿Y cómo sería el ángulo exterior del ángulo D? Agrandamos esto y trazamos la bisectriz, ¿no? ¿Y cómo sé que esta línea es bisectriz? Que si esto es D, esto debe ser D. ¿Y qué me piden? Me piden el menor de los ángulos. O sea, puede ser X, el ángulo que forman esas bisectrices, o puede ser también el ángulo de afuera, que le vamos a poner Y. Chicos, fácil. ¿Qué pasaría si X vale 80? ¿Cuánto sería Y? ¿Y cuál sería la respuesta? 80, porque te piden el menos, ¿ya? Entonces, si ya te has dado cuenta, en este triángulo, ¿ya? Que acá en este puntito le voy a poner E. Observa el triángulo CDE. Observa. ¿Puedo plantear una ecuación o no, jóvenes? Y me van a dictar en el triángulo CDE cómo sería nuestra ecuación. C más D más X debe ser 80. Exacto, ¿ya? Ahora, mi problema consiste en calcular el valor de C más D, ¿no es cierto? Para eso nos acordamos la propiedad de todo cuadrilátero, que la suma de ángulos internos debe ser 360. Entonces dime, ¿cuánto vale esto? 180 menos 2. Exacto. ¿Cuánto vale este angulito? Perfecto. Y ahora sí, chicos, en el cuadrilátero ABCD, A más B más 180 menos 2C más 180 menos 2D, ¿cuánto debe ser? 360. En el cuadrilátero, perdón, ¿no? ABCD, escuche, ¿ya? Sabemos de que A más B más 180 menos 2C más 180 menos 2D, ¿ya? Menos 2D, porque acá debe ser 2, ¿ya? Debe ser todo 360 grados. Pero A más B es 240 grados. Chicos, ¿cuánto es 180 más 180? Y con este 360 se simplificó, ¿no? Perfecto. ¿Y qué me queda?
Fácil, este menos 12 va al otro lado a sumar, al igual que el menos 2D. O sea, me queda 12 más 2D. Saco mitad a todo, ¿y qué me queda? Que 120 es igual a C más D. Y eso puedo reemplazarlo por acá, ¿eh? Entonces, en vez de C más D, ¿qué escribo? 120 grados, ¿listo? Todo más X, y esto debe ser 180. ¿Cuánto vale X entonces? 60. Exacto, 60 grados. ¿Fácil? Sí. Vamos a seguir con nuestro problema 1. La base de un rectángulo, ¿ya? La base de un rectángulo mide el doble que su altura. Acá ya hemos dibujado un rectangulito, donde tú ya sabes que esta parte es la base y esta es la altura. Ajá, entonces si esto es la base, ya, le voy a poner el doble que la altura. A la altura, como no conozco, le pongo A, la base debe medir 2A, ¿ya? Entonces acá le pongo A, y acá debe ser 2A. Listo, ¿qué más? Me pide el valor del ángulo agudo que forman las diagonales. Entonces vamos a trazar las diagonales, ¿listo? Diagonal 1, ahí está, y diagonal 2. Listo. Ahora, ¿qué ángulo forman esas diagonales? Puede ser este angulito que le voy a poner X o no. Y también puede ser este angulito que le voy a poner Y, ¿ya? Me piden el ángulo agudo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si X vale 100? ¿Cuánto sería Y? ¿Y cuál sería la respuesta? 80 grados, ¿no? Entonces, para estos jóvenes, ya, para esto nos tenemos que acordar algo, ¿ya? Algo acerca de triángulos rectángulos notables, pero en este caso va a ser un triángulo rectángulo notable nuevo. Ves que ya tengo el triangulito rectángulo notable de 53 medios, en el cual un cateto es el doble del otro. Ahora, observa este triangulito. Observa esto. En primer lugar, vamos a poner que este ángulo mide 90 grados, porque toda la figura es un rectángulo, ¿ya? Y lo voy a pintar de color amarillo, lo voy a llenar de puntitos de color amarillo. Observa, mira, ¿cuánto vale esto? A. ¿Cuánto vale esto? 2A. ¿Es el mismo caso o no? Sí. ¿Que este cateto es el doble de este o no? Sí. Pregunta, cultura general, ¿cuánto vale este angulito? 53 medios. Listo, a eso quería llegar. Ahora, ya, hasta ahí. ¿Quedó claro esa partecita? Continuamos. Tú ya sabes que en un rectangulito las dos diagonales tienen la misma medida. Y este es punto medio de las dos diagonales. O sea que quiero decir de que si este tiene dos rayitas, tiene dos rayitas, dos rayitas y dos rayitas también. ¿Está bien? Ya. Ahora, pregunta, chicos, ¿cuánto vale este angulito? También, porque este es un triángulo, ¿qué? Isósceles. Listo. Ya, también vale 53 medios. Listo. Ahora, observa. X, ¿a qué será igual? No será X, acá está el ángulo exterior, o sea, 53 medios más. Exacto. X debe ser 53 medios más 53 medios. O sea, ¿cuánto vale X? 53 grados. Chicos, y si X es 53 grados, ¿cuánto debe ser Y? 127 grados. Pero a mí me dicen el valor del ángulo agudo que forman las diagonales. ¿Cuál sería la respuesta? 53 grados. Vamos a seguir entonces con nuestro problema 2. Acá me dice que encuentre el valor de X. Bueno, acá puedo hacer una propiedad de frente o, como siempre, nosotros lo trabajamos en la clase. Todos sabemos que este angulito es 360 menos X, ¿no? Y a este 24 que está un poco salido se refiere a ese ángulo. Entonces tú ya sabes de que este es un cuadrilátero, o sea, la suma de 30 más 60 más 24 más 360 menos X debe ser exacto. Y eso vamos a escribir, ¿ya? 30 grados más 60 grados más 24 más 360 menos X debe ser 360 grados. ¿Simplifico el 360 o no? ¿Sí? El menos X va positivo. ¿Y qué me queda? 30 más 60 más 24. Y como ya me han dicho, X debe ser 114 grados. Esa es la respuesta. Vamos a seguir con el problema 3. En el cuadrilátero AB es de la misma medida que BC. ¿Ya? Acá está AB y acá está BC. Entonces, a esos lados le ponemos el mismo símbolo, ¿ya? AB y BC. Luego me dice que AD es de la misma medida que BD y de la misma medida que CD. ¿Dónde está AD? Ya, vamos a ubicar a AD, le ponemos otro símbolo. A BD también le ponemos otro símbolo.
y a CD también le ponemos otro símbolo. ¿Quedó claro? De esa manera estoy indicando que esos tres laditos tienen la misma medida. Me piden calcular el valor de alfa. ¿Ya? Acá está alfa. Listo. Entonces, observemos que el triángulo ADB es isósceles. Este angulito debe ser alfa también. ¿Ya? Y lo vamos a poner alfa. Listo. ¿Ya está bien? Ahora, también podemos observar, ya chicos, podemos observar algo bien interesante. Escucha, mira. Chicos, observa. Dos rayas, ¿ya? Dos rayitas, ¿ya? Y dos rayitas. Una bolita y una bolita. Ah, ya. ¿Podemos buscar triángulos congruentes o no? Sí. Ahora, no me vas a decir que ADB y DCB es congruente. No, falta. ¿Son proporcionales? A ver, puede ser, ¿no es cierto? ¿Quién me dice, chicos, cuáles son los triángulos congruentes? Levantando la mano. A ver, dígame. ¿Sí? ¿Cuáles? Son triángulos que son muy parecidos, pero se parecen en medida. ¿Pero cuáles son? Son parecidos, pero... A ver, señorita. ADB y BDC. ADB y BDC. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. ¿No? ¿Qué caso? Ángulo, Lado. Observa. Escuche. Mira. Bolita, una bolita y dos rayitas. Bolita, otra bolita y dos rayitas. Profesor, pero no parece, porque el triángulo de acá está más chiquito. Eso quedamos, pero lo que interesa es que representan los lados, ¿no? O sea, que este lado tiene una bolita, significa que estos tres tienen las mismas medidas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer así. Escuchen, el triángulo ABD, ¿ya? ABD es congruente con el triángulo ¿qué? BCD, ¿no? Triángulo BCD. Como me dijeron, caso LLL. Ya está, LLL. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Vamos a ver. Chicos, acá a alfa, ¿quién se le opone? Una bolita. Acá, ¿cuánto debe ser este ángulo? Porque también se le opone la bolita, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Seguimos. Ahora, si ya tenemos eso, prácticamente tenemos todo. ¿Quién me dice cuánto vale este angulito? ¿Cuánto vale? 180 más 40. O sea, pero con una variable. Observa, mira. Alfa. Porque el triángulo BCD es isósceles. Alfa y alfa. Y ahora sí, ya tenemos todo. Chicos, en el triangulito BCD, triángulo BCD, díctame una ecuación. 40 más alfa debe ser exacto, o sea 2 alfa debe ser 140 grados, alfa debe ser 70 grados. Vamos a seguir con el problema número 4. ABCD es un rombo, toda esta figura es un rombo. Ojo, no dice romboide, sino rombo. ¿Y qué significa rombo? Que los cuatro lados, en primer lugar, tendrán la misma medida. Por eso a los cuatro lados le voy a poner ese simbolito. ¿Ya? Ahí está. Luego, me acuerdo que en el caso de un rombo, esta diagonal es una bisectriz. ¿Te acuerdas o no? Esa es propia. ¿Ya? Esta diagonal, o sea, si este ángulo mide A, este ángulo debe ser A. Si este es A, este es A. Profe, ¿y por qué AA con AA? Porque recuerda que en un rombo los ángulos opuestos también tienen las mismas medidas. Seguimos. DAB mide 40 grados. DAB. Ya. O sea, todo este ángulo, ¿cuánto dice? 40 grados. ¿Cuánto vale cada ángulo chiquitito? 20 y 20. Perfecto. Listo. Nos trasladamos por acá arriba, chicos. ¿Cuánto vale esto? 20. Y eso de acá, 20 grados. ¿Cuál es el valor de X? Tenemos todo, chicos. Observemos. Vamos a hacerle un zoom por acá. ¿Ya? Observemos. Chicos, ¿este angulito cuánto vale? 90. ¿Y este angulito cuánto vale? 180. 70, ya, perfecto. Mejor así. Vale 70. ¿Por qué, profesor? Porque si este ángulo es 90 y esto es 20, este debe ser 70 grados, ¿no? Ya. Y chicos, ¿cuánto vale X? 110. ¿Por qué? Porque X más 70 grados, ¿cuánto debe ser? 180. De donde X debe ser 110 grados. Ahora sí, ¿alguna duda? Dime. Pero también se puede hacer por el ángulo externo.
Exacto, sí, que 90 más 20 es X. Es lo mismo. ¿Ya? Seguimos con el problema 5. En el paralelogramo ABCD, ¿ya? O sea, esta figura ABCD es un paralelogramo. ¿Qué significa? De que el ángulo A y el ángulo C tienen la misma medida. Y que el ángulo D y el ángulo B también. Entonces, chicos, de una vez vamos a poner. Dime, por favor, ¿cuánto vale todo este ángulo? Todo, 100. ¿No es cierto? Ya está, 100 grados. ¿Y qué más? ¿Recuerdas una propiedad de los paralelogramos de que estos dos ángulos eran suplementarios? O sea, ¿cuánto vale A? 80 grados. Perfecto. 80 grados. Por lo tanto, C también, ¿cuánto debe ser? 80 grados. Y es más, si es un paralelogramo, AD y CB, que tienen que tener la misma medida. Así es. Y recuerda que también AB y CD también tienen que tener la misma medida. Y eso vamos a indicar ahora, ¿ya? Ponemos este símbolo y el mismo símbolo también por acá, ¿ya? Seguimos. ¿Qué más? BG es bisectriz de ABC. BG, ¿dónde está BG? Ajá, si BG es bisectriz de este ángulo, ¿cuánto vale cada uno? 50 grados y 50 grados. Perfecto. Acá 50 grados y 50 grados. ¿Qué más? Luego me dice de que EF es paralelo con BC. EF es paralelo con BC. Chicos, ¿cómo represento de que estas dos líneas son paralelas? Este ángulo, ¿cuánto debe ser? 80 grados. Claro, recuerda, 80. En primer lugar, esto y esto son paralelos. Por lo tanto, esto y esto también deben ser paralelos. Este angulito debe ser 80 grados. Listo. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál es la medida del ángulo BHE? A ver, ¿dónde está? BHE. A este angulito, ¿qué le pongo? X. X. Y sin querer, ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto vale? 50 grados. ¿Por qué? Porque en el triángulo EBH yo puedo decir de que 80 más 50 más X debe ser 180 grados. O sea, 130 más X debe ser 180. Y X debe ser 50 grados. Continuamos con la pregunta número 6. ABCD y EFGD son cuadrados. ¿Dónde está? ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, cada ángulo debe medir 90 grados. Y eso lo vamos a poner. ¿Ya? Y también me dice que EFGD. Entonces, a cada lado, ángulo de ese cuadrado le vamos a poner 90 grados. ¿Está bien hasta ahí? Ya está. ¿Cuánto mide X? Perfecto. Entonces, chicos, completemos lo que podamos. ¿Quién me dice cuánto vale este angulito? 40. ¿Por qué? Porque 50 más 40, 90 y más 90, 180 grados. Perfecto. ¿Quién me dice, por favor, cuánto vale solo ese angulito? 40 también, porque tú tienes 90, 50 y 40 grados. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿y quién me dice, ya, cuánto mide este ángulo? Ya, este de acá. Claro. ¿Por qué, profesor? Porque BD es una diagonal y la diagonal en un cuadrado es... Y ahora vamos a hacer un pequeño zoom, ¿ya? Chicos, ¿cuánto vale este ángulo? 45, porque también es bisectriz, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande mejor, porque si no, lo vamos a agrandar y no se... Lo vamos a achicar y no se va a ver. 45, ¿está bien? Ya, listo. Ahora, mira, vamos a poner un poquito más acá la figura. Y ahora respóndeme, por favor, ¿cuánto vale este angulito? Exacto. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que todo este ángulo es 90, ¿no es cierto? Yo ya tengo 40, tengo 45, tengo 85. ¿Cuánto me falta? 5. 5 grados. Listo. Y si ese angulito es 5 grados, tenemos resuelto el problema. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cuánto sería X mentalmente? 85 grados. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería nuestra ecuación de que en el triángulo rectángulo, ya, acá le voy a poner I, G y D? ¿Qué decimos, chicos, en ese triángulo rectángulo? Que 5 más X más 90, ¿cuánto es? 180, ¿no? 95 más X es 180.
y X debe ser 85 grados, como bien me han dicho ustedes. Antes de seguir con el problema 1, voy a mandar un saludo muy cariñoso a los estudiantes de cuarto B de secundaria. Listo. Ahora sí desarrollamos el problema 1, ¿ya? ¿Qué dice? Que BF y CF son bisectrices. Observemos, BF y CF son bisectrices. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este angulito mide alfa, ¿cuánto mide este? Exacto, alfa y alfa. ¿Ya? Y también, si este mide beta, también debe ser beta. Ya está. Y ahí ya tenemos una ecuación. Nos vamos a trasladar al triangulito BCF, ¿ya? BCF. ¿Cómo sería la ecuación? Alfa más beta más X debe ser, listo. O sea, nuestro problema consiste en calcular alfa más beta. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Ese es nuestro problema. Ahora hay que pensar. Luego me dice de que alfa es 40. Bueno, entonces ya hemos puesto alfa nosotros acá arriba, pero vamos a borrar esto. ¿Y qué le voy a poner a cada uno? 40. Acá dice, ¿no? Ya está. 40 grados. Vamos a borrar, ¿ya? Así para no confundirnos. Y le pondré 40 grados a cada uno, porque así me indica el problema. Luego me dice de que el ángulo θ es 36, entonces 36 grados también a cada uno, ¿ya? Y para calcular alfa más beta, seguro debo irme a todo el cuadrilátero ABCD. Sabemos, chicos, que en el cuadrilátero, en el trapezoide ABCD, ¿cómo sería la ecuación? 40 más 40, más 36 más 36, más 2 alfa más 2 beta, todo debe ser 360 grados, ¿no? 40 más 40 es 80, 36 más 36, 72, más 2 alfa más 2 beta debe ser 360 grados. Sacamos mitad a todo, ¿ya? Mitad de 80, 40, de 72, 36, de 2 alfa, alfa, de 2 beta, beta, y de 360, así es. ¿Cuánto suma 40 más 36? 76. Más alfa más beta. Eso es 180. ¿Cuánto vale? 180 grados. 104 grados. Y eso podemos reemplazar en la ecuación que planteamos al comienzo. En vez de alfa más beta, ¿qué escribo? 104 grados, ¿no? Más X debe ser 180. O sea, X debe ser 76 grados. Listo. ¿Se acuerdan? Esta figura ABCD es un trapezoide y se les mencionó que cuando trabajamos con trapezoides generalmente vamos a calcular los ángulos internos o externos, ¿no? Seguimos con nuestro problema número 2. BC es paralelo con AD. BC es paralelo con AD. Además, BE y AE son bisectrices, ¿no? BE y AE son bisectrices. Me piden calcular el ángulo X y alfa es 38, ¿no? Entonces vamos a indicar eso. Para nosotros, de acuerdo a lo que nos indica el problema, alfa vale 38 grados, ¿sí? Entonces, este problema es más sencillo de lo que parece. Nosotros vamos a prolongar este lado AB, ¿ya? ¿Y por qué? Ya te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Porque me dice de que AD es paralelo con BC. Entonces, si este ángulo es 2X, este ángulo también debe ser 2X. Y eso lo vamos a indicar. Entonces tenemos una ecuación de que 38 más 38 más 12x es 180 grados, ¿ves? 38 más 38 más 12x debe ser 180 grados, ¿no? Sacamos mitad a todo, 19 más 19 más x debe ser 90 grados, ¿no? Sacando mitad a todos. 19 más 19 es 38, más x es 90 grados, entonces x debe ser 90 grados menos 38 grados. Entonces x debe ser 52 grados. Entonces, ¿cuál es lo principal acá? Darte cuenta de que AD es paralelo con BC. Entonces, si esto vale 2x, esto también debe ser 2x. Seguimos con nuestro problema 3 en un romboide ABCD. ABCD es un romboide, o sea, ¿cuánto mide todo este ángulo, jóvenes? No, todo este ángulo 2 alfa. ¿Cuánto mide C? 2 alfa. Porque los ángulos opuestos en todo romboide son de la misma medida. Seguimos, así es. Esto vale 2 θ, o sea, el ángulo B también debe medir 2 veces el ángulo θ. ¿Ya? ¿Qué más? AE y DE son bisectrices. AE y DE son bisectrices. Bueno, eso no nos han debido aclarar porque ya está en la figura, ¿no? Ajá.
Me pide calcular AD. ¿Dónde está AD? O sea, ¿qué me pide calcular? ¿X o X más 9? X más 9. Así es, ¿ya? Entonces, X más 9. Eso es lo que queremos. Pero nosotros sabemos de que AB, ¿cuánto mide? 2X. ¿Cuánto debe ser CD? 2X. Perfecto, 2X, ¿no? Listo, porque recuerda de que en todo paralelogramo los lados opuestos tienen la misma medida. Seguimos. Chicos, acuérdate, ¿cuánto mide este angulito? Piensa. 180. En función de teta o de alfa. Alfa, exacto. ¿Por qué? A eso vamos a ver. Acuérdate, espera, ¿por qué vamos a ver en primer lugar? ¿Te acuerdas de esto? De que si esta línea y esta son paralelas y esto es alfa, eso también debe ser. Y eso ya no es nuevo, eso lo hemos visto en problemas anteriores, jóvenes, ¿se acuerdan? Ya, entonces no te olvides. De la misma manera, ¿ya? De la misma manera, chicos, díganme por favor, ¿cuánto vale este angulito? Así es, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto es teta, esto debe ser teta. Listo. Ya, ahora, si te has dado cuenta, en el triángulo, ubícate CDE, dime la ecuación. 2 alfa más 2 teta de frente, ¿no? Debe ser 180 grados. Mitad a todo y alfa más teta debe ser exacto. Y ahí nomás lo dejo, ¿no? Y ahí nomás lo dejamos. Ya, seguimos. Chicos, pero a mí no me interesa eso, porque esto es parecido a un problema que habíamos trabajado. Si alfa más teta es 90, ¿cuánto es esto? 90. Claro, pero a mí no me interesa, lo repito. A mí me interesa de que ABE, ¿qué clase de triángulo es? Y si esto es 2X, ¿cuánto vale esto? A eso nos interesa a nosotros. Seguimos. De que SD es otro triángulo isósceles. De que ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto es esto? Exacto. Eso nos interesa. Y sin darnos cuenta, tenemos la ecuación. Chicos, 4X, ¿a qué debe ser igual? Así es, porque los lados opuestos también deben ser de la misma medida. Planteamos la ecuación, ¿ya? 4X debe ser X más 9, de donde 3X, debe ser 9 y X debe ser 3. Pero, ¿esa es la respuesta? No, porque a nosotros nos piden X más 9. ¿Cuánto es X? 3 más 9. Así es, ¿cuánto es la respuesta? 12. Vamos a continuar con nuestro problema 5, ¿no? Me dice de que ABCD es un romboide, ¿ya? Y me dice calcular el valor de X. Y si tú observas, vamos a interpretar este gráfico. Tengo el paralelogramo, he trazado una recta cualquiera y cada vértice lo he proyectado sobre esa recta, pero con la condición de que cada vértice sea, ¿qué? Perpendicular. Entonces, ¿cuál sería la propiedad acá? Fácil, ¿ya? Fácil. Que la diferencia de estas proyecciones seguidas, o sea, la diferencia de estas dos, es igual a la diferencia de estas dos. Repito, propiedad, la diferencia de estas dos proyecciones es igual a la diferencia de estas dos. ¿Ah? Ojo, tiene que cumplir las condiciones, paralelogramo, una recta y todas las proyecciones que ángulo forman 90 grados. Empezamos. Chicos, ¿cómo sería la diferencia de estas dos primeras? 12 menos 8. Profe, ¿no es 8 menos 12? No, siempre es mayor, menos, menor. Continuamos. ¿Cómo sería, chicos, la diferencia de estos dos? 12 menos 8, ¿ya? 12 menos 8. Escucha. ¿Y cómo sería la diferencia de estas dos? 12x menos x. Listo. ¿Cuánto es 12 menos 8? 4. 2x menos x, x. ¿Cuánto vale x entonces? 4. Vamos a continuar entonces con nuestro problema número 6. En la figura BE y DE son bisectrices. Entonces acá, por favor, vamos a colocar el punto E. ¿Sí? Faltaba colocar este puntito E. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Calcular el valor de X, ¿no? Este datito lo hemos puesto entre paréntesis porque está de más, ¿ya? Entonces no nos olvidemos. Acá, por ejemplo, observo que BE, por darte el problema, es bisectriz. Entonces acá le voy a poner que este angulito mide A y este otro también debe medir A. Observo también de que D es bisectriz, o sea, si esto es B, también debe medir B, ¿ya? Entonces vamos a plantear una ecuación, ya, pero antes no te olvides de que este ángulo debe ser 170 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque 170 con el 10, o este ángulo con el 10 deben sumar 180. Y vamos a trabajar en el cuadrilátero que estoy indicando. En el cuadrilátero BCDE, ¿ya? Sabemos de que A más 82 más B más 170 debe ser
370, ¿ya? Entonces eso vamos a indicar en el cuadrilátero BCDE. Vamos a decir de que A más 82 más B más 170 debe ser 360. Es decir que A más B más 252, ¿no? 82 más 170 es 252. Eso debe ser 360 grados. O sea, A más B es 360 menos 252, ¿no? Por lo tanto, A más B debe ser 108 grados. Listo. Y tú dirás, ¿y eso para qué me sirve? Ajá, nos sirve bastante. Porque ahora yo puedo trabajar en el cuadrilátero ABCD. Sabemos de que X más 2A más 82 más 2B también debe ser 360. ¿No? Entonces vamos a plantear esa ecuación. En el cuadrilátero ABCD sabemos de que, vamos a hacerlo en orden, ¿no? 2A más 2B más X más 82, todo eso debe ser 360 grados, ¿sí? Ahora vamos a seguir resolviendo, ¿no? Si sabemos de que A más B es 108, 2A más 2B debe ser el doble, o sea, 2A más 2B debe ser 216, más X más 82, eso debe ser 360 grados, ¿sí? Entonces sumemos, a ver, vamos a ver, 16 más 82 debe ser 298, ¿no? Y no nos olvidemos del más X, y eso es 360 grados, entonces X debe ser 360 menos 298, por lo que X debe ser 62 grados. Listo. Entonces ahí tenemos la respuesta de ese problema.